hablando todas esta semana de las frases que Jesús expresó. Y hoy yo quiero compartir con ustedes la frase número 5. Tengo sed, o como algunas otras versiones dicen, sed tengo. Y quiero hablar de eso bajo el tema que es la palabra de necesidad, porque eso es precisamente una palabra de necesidad. ¿Y por qué me he tomado el tiempo de agarrarlas una por una? La mayoría hablan de las 7 en un día, 10 minutos por cada una, 5 minutos por cada una, y después el pastor concluye con una reflexión sobre resurrección el domingo. ¿Por qué es importante tomarlas una por una? Lo hago porque me he dado cuenta y me preocupa el hecho, y lo dije en las otras videos, cuando no les enseñamos a la iglesia el verdadero sentido y significado bíblico, teológico de lo que cada palabra implica. Cuando vemos la palabra tengo sed o sed tengo, siempre nos vamos por el área de la necesidad física exclusivamente. Y luego cuando damos aplicaciones de la palabra, siempre nos vamos a hablar exclusivamente de las necesidades físicas. Bueno, la realidad es que sí la hubo, pero yo quiero tocar 4 puntos que nos dan una mayor claridad de qué quiso el Señor transmitir desde el púlpito de la cruz. ¿Está bien? Y yo quiero hablar sobre la causa de esta necesidad o de la expresión de esta palabra. Quiero hablar del cumplimiento de esta palabra. Quiero hablar de la aplicación. Y quiero hablar de la dimensión, del alcance que debe tener esta palabra expresada por nuestro Señor Jesucristo. Y el primer punto que quiero tocar con ustedes. Quiero hablar, mira, el camarógrafo me está mirando como quien dice, cada vez que él pone las palabras en diferentes puntos va a hablar 2 horas. No. Y digo, voy a hablar de la primera. Entonces ya él está, ¿cuándo va a llegar a la segunda, a la tercera? Ya él está ya desesperado. No, me gusta molestarlo. La primera causa, el primer punto que quiero discutir, la causa de la necesidad de la expresión de esta palabra. Y cuando vamos a la causa, la realidad es que sí había una causa física. No perdamos de vista que la vía dolorosa comenzó ya desde el miércoles por la tarde. Comenzó la vía dolorosa. Ya desde el miércoles él comenzó esa vía dolorosa hasta que llegó a la cruz del Calvario. Eso incluye que el viernes él fue sometido a 3 juicios con los judíos y 3 con los romanos. ¿Cuántos juicios habían en total? 6 juicios. 3 juicios con los judíos y 3 juicios con los romanos. Y todo eso empezó del miércoles hasta el viernes. Si le vamos a tratar de poner término. Y en ese proceso, haga de cuenta que él caminó bastante, porque no simplemente llegó hasta donde estaba el Sanedrín con el sumo sacerdote, con Anás, con Caifás y con los 70 o 71 ancianos y líderes que manejaban el Sanedrín, sino que fue enviado donde Pilato, y Pilato lo envió donde Herodes, y Herodes vuelve y lo envía donde Pilato. Y en todo este proceso, él caminó bastante, se enfrentó a la presión tan fuerte de esos juicios injustos, y encima de eso fue vituperado, fue golpeado, fue cacheteado, fue abofeteado, lo escupieron, le dieron puños, le dieron latigazos. En todo este proceso él sufrió un verdadero escarnio, un escarnio físico, emocional, psicológico, de todo. Y no conforme con eso, cuando llega a la cruz,
aparte de experimentar toda aquella tortura, hágase cuenta que después que fue escarnecido, el camino hasta la cruz, hasta el Gólgota, cargando ese pesado patíbulo, que hasta requirió prácticamente de la ayuda de un cirineo. Había uno que se llamaba Simón de Cirene, que fue y le dio una ayudita, porque ya él no podía con esa pesada cruz, con ese pesado patíbulo. Y cuando llega al Gólgota, allí es clavado. Y allí clavado en la cruz, encima de todo lo que había vivido hasta ese momento, colgado allí en la cruz, estuvo un poquito más de 3 horas. Imagínense, 3 horas allí colgado en la cruz. Me viene a la mente, así rapidito, una vez escuché a alguien hablar de las palabras y dijo una expresión que se usa mucho en Puerto Rico: allí estaba Jesucristo guindando. Allí estaba Jesucristo guindando. Pues no, él no estaba allí guindando, él estaba allí colgado, porque él estaba clavado. Cuando usted está guindando algo, como dicen los puertorriqueños, usted simplemente lo pone encima de, lo cuelga encima de y ahí lo deja. Pero él no estaba guindando, él estaba colgado, él estaba clavado en aquel madero. Y allí clavado en aquel madero, después de haber experimentado todo el sufrimiento, desde que fue aprendido hasta que llegó al monte Calvario, fue un proceso muy duro de humillación, de escarnecimiento, de gritos, de mofa, de blasfemias. Y ya llevaba 3 horas allí colgado. Entonces, eso lo lleva a él a tener sed. O sea que físicamente, después de haber expresado todo lo que acabo de decir, naturalmente él tiene sed. Y por eso él expresa: tengo sed. Sí, había una necesidad física también, pero esa no es la más grande. Había una más profunda que esa. Cuando él desde ese púlpito expresa: tengo sed. Y para ver esa segunda fase, tendríamos que entrar al segundo punto. Ya voy por el 2. Aleluya. El cumplimiento de esa expresión, el cumplimiento de esa palabra, de esa frase, el cumplimiento de esa necesidad. ¿Y cuál fue el cumplimiento? Bueno, en la crucifixión se cumplieron aproximadamente, y voy a decir la palabra aproximadamente porque no recuerdo bien, pero se cumplieron de 30 a 33 profecías mesiánicas. Mientras él estuvo allí clavado, allí se estaban cumpliendo de 30, mínimo de 30 a 33 profecías mesiánicas. Le voy a mencionar por lo menos 3 de ellas. La primera, en el mismo Evangelio de Don Juan, capítulo 19, si usted va a los versículos 23 y 24, la Biblia dice: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, ¿tomaron qué? Tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes de sus vestidos, uno para cada soldado. Luego esos 4 soldados romanos también tomaron su túnica, la cual era como, dice la Biblia, que su túnica era sin costura, de un solo tejido desde arriba hasta abajo. Déjame repetirles otra vez para los 2 o 3 que dijeron amén. Y tomaron también su túnica, la cual era como, que dice la Biblia, de la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba hasta abajo. ¿Por qué quise repetir eso? Porque estoy escribiendo un sermón sobre la túnica de Jesús. Ya lo estoy escribiendo, se los voy a predicar en estos días. Porque es que me llamó la atención el hecho de que la túnica que tomaron estos
estos romanos, estos soldados romanos, era sin costura. Lo que tenía era un solo tejido de arriba hasta abajo. Eso me lleva a pensar a mí que así tenemos que ser los cristianos, así debemos de ser los creyentes, así deben de ser los seres humanos que tienen valores y que tienen principios, personas de una sola costura, lo que decimos personas de una sola pieza. Cuando una persona es de una sola costura, cuando una persona es de una sola pieza, estamos hablando de una persona íntegra. Hay muy pocas personas íntegras hoy en día. Muy pocas personas íntegras. Es importante, y mucho más como creyentes, mantener un testimonio y una reputación que sea de una sola costura, o sea, de una sola pieza, de un solo tejido. Por eso me llamó la atención eso. Entonces continúo. Entonces se dijeron entre sí estos soldados: no vamos a partir, no vamos a romper esa túnica, sino vamos a echar suertes con ella, a ver de quién será. Y ahí va el cumplimiento profético. Dice la Biblia: esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí sus vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. ¿Ve? Allí en el Calvario se cumplieron unas cuantas profecías, y esa era una de ellas. Ya estaba profetizado el hecho de que iban a echar suertes entre sus vestidos y que no los iban a romper. La segunda profecía de 3 que le voy a mencionar está en el versículo 33 al 37 del Evangelio de Juan 19. Dice: mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió de él ¿qué? Sangre y agua. Versículo 35. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. Segunda profecía que se va a cumplir. ¿Cuál es? No será quebrantado hueso suyo. Ningún hueso de Jesús iba a ser quebrantado. ¿Y por qué esto es importante? Porque los ladrones y los criminales que morían crucificados, ellos se quedaban allí en la cruz hasta que, como dicen los mexicanos, entregaran el equipo, hasta que fallecieran. Y en muchos casos ni siquiera bajaban el cuerpo. Allí los dejaban a la merced de los pájaros y de los animales que se los comieran. Y lo que sobraba del cuerpo era lo que enterraban allí en una fosa común que había allí en la Calavera. Era un lugar horrible. Entonces, esos criminales, si a la hora que se supone que estuviesen muertos no morían, les quebraban las piernas para que su cuerpo cayese y fuesen ahogados con su propio cuerpo. O sea, que los pulmones se trancaran y murieran más rápido. Y cuando iban a ver si ya Jesucristo estaba muerto, porque si no estaba muerto iban a quebrar sus huesos, no hubo necesidad de quebrar sus huesos, porque ya estaba muerto, ya había expirado. Y eso es una profecía bíblica, porque la profecía decía: no será quebrado hueso suyo. Y versículo 37. Y también se cumple otra escritura que dice: mirarán al que traspasaron. No solo no pudieron quebrar sus huesos, porque la profecía lo decía, sino que se cumplió la escritura, la profecía que decía que él iba a ser, que su costado iba a ser traspasado con una lanza. Y hay una última profecía que es la que nos atañe,
en la tarde de hoy, en la enseñanza de hoy. De las 30 y pico que les dije que existen. Estoy mencionando solamente 3. Y la tercera es esta. Después de esto, subiendo, sabiendo que Jesús, déjame volver a repetirlo. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Sabiendo Jesús que ya estaba todo cumplido, dijo, para que la escritura se cumpliese. O sea que la expresión de tengo sed o sed tengo era una profecía también. Y para que se cumpliese la escritura, cuando ya estaba todo cumplido, todo consumado, él expresó, tengo sed. Quiere decir que esa frase es más profunda de lo que nosotros imaginamos y nos creemos. Porque era una profecía que decía que él iba a expresar esas palabras, no solo por el desgaste físico, el cansancio y por todo lo que había padecido, sino porque hay algo un poquito más profundo que lo vamos a ver ahora. Y dice el versículo 29, y estaba allí una vasija llena de ¿qué? De vinagre. Una vasija llena de vinagre. Voy a hacer un paréntesis. Si la hermana Anita Ávila me está viendo, saludos, Ana. Yo recuerdo que un día yo tenía una, como dicen aquí, una gripa. Lo que decimos los puertorriqueños, una monga. Y yo estaba con una monga o una gripa muy fuerte hace unos años atrás. Y llegué en casa de Anita. No recuerdo que yo fui en casa de Anita. El asunto es que yo fui en casa de Anita. Y allí estaba Anita y estaba su hija Alma. Y cuando Anita me vio como yo estaba, me dijo, pastor, usted necesita un remedio casero, pero de esos que sean, que le corten esa gripa y esa monga inmediatamente. Y vino Anita y agarró vinagre y le echó limón y le puso unos dientes de ajo y me lo dio a tomar. Hermano, yo nunca había probado en mi vida una cosa tan mala como aquella. Todavía siento el sabor y me dan ganas de salir corriendo de este live a cepillarme los dientes. Aleluya. Es verdad que me sanó. Es verdad que me restauró. Pero qué malo sabe vinagre mezclado con limón, miel de abeja y dientes de ajo. Y eso fue lo que yo tomé. Y fue una experiencia que jamás se me va a olvidar porque fue horrible. A muchos tal vez les guste, pero yo no creo, yo no lo sentí agradable. Y Jesús aquí en la cruz, había una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en el vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo. Ustedes saben que el hisopo es una planta venenosa. Y se la acercaron a su boca. Eso era profético también. En otras palabras, el drama del Calvario era un guión que nuestro Padre Celestial ya tenía preparado en la eternidad. Y esta palabra de tengo sed responde a dos pasajes bíblicos. Dos pasajes que yo les llamo veterotestamentarios. Dos pasajes bien veteranos. Dos pasajes bien veterotestamentarios. Si usted va al Salmo capítulo 22 versículo 15, la Biblia dice: y como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo para la muerte, o en el polvo de la muerte. En el Salmo 69, versículo 21 dice: pusiéronme además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Ustedes ven que esta expresión de sed tengo estaba profetizada. Y estaba profetizada. Y si estaba profetizada de la manera que lo estaba, no era simplemente
porque era una sed física, aunque sí la tenía, porque después de haber vivido toda esa vía dolorosa, naturalmente que físicamente tenía sed, porque él estaba en naturaleza 100% humana. Pero la expresión era más profunda. Recuerden lo que le he dicho en los videos anteriores. Estas 7 expresiones representan, aleluya, un testamento condensado. Haga de cuenta que estas 7 expresiones representan un evangelio condensado. Con estas 7 expresiones, Jesucristo está llevando un mensaje bien profundo y teológico de su evangelio y de la intención de su corazón para que nosotros hagamos. Y para entender esa parte tenemos que ir a la aplicación de esta palabra y de esta necesidad. Aunque sí Jesús tuvo sed física. Si usted oye un ruedito, son unos pajaritos que hay aquí. Y déjenlos que canten. Aleluya. Aunque Jesús tuvo sed física, no por eso dejó de tener una sed profundamente espiritual que desde el Calvario nos las está transmitiendo a nosotros los creyentes hoy en día. La sed número 1, la sed por los perdidos. Recuerde que en ese púlpito, en esa cruz que se convirtió en su púlpito, la razón por la cual está ahí es para redimir los pecados de la humanidad. Recuerden que anteriormente había expresado: Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en la hora novena le cayeron todos los pecados de la humanidad. Lo mencioné en el video de esta mañana. Pero aquí está claramente hablando el por qué lo hizo. El por qué lo hizo. El por qué, como decía el video de esta mañana, estaba crucificado en una cruz en forma de signo de interrogación. ¿Por qué? El por qué es. El por qué él lo hizo. El por qué él lo hizo sabiendo lo que le esperaba. Lo hizo por una sed profunda por los que están perdidos. Una sed profunda por aquellos que conocen a Jesús de manera como tradicional, de manera histórica, de manera oral, o sea, de los dientes para afuera, pero no lo conocen como lo deberían de conocer, de manera espiritual. Una sed profunda que nos ha transmitido a nosotros para compartir el evangelio con aquellos que solamente conocen a Jesús tradicionalmente. ¿Por qué tradicionalmente? Porque precisamente en esta Semana Mayor es que todos los que conocen a Jesús tradicionalmente van a festejar las 7 palabras, van a festejar la resurrección, pero de manera tradicional, no de manera significativa, de manera histórica y simplemente de labios. Que dice la Biblia claramente, y esta expresión que voy a mencionar ahora escritural es muy fuerte, porque dice la Biblia que son muchos los que honran al Señor, ¿de qué? De labios, pero su corazón está lejos de Dios. Y son muchos los que expresan en nombre de Jesús, pero de labios nada más, no de corazón. Eso me trae a la memoria un coro que cantaba mucho el papá de Sergio cuando Sergio se criaba, cuando hacía referencia al amor entre hermanos, que decía: amémonos de corazón, no de labios, ni de oídos. ¿Cómo que de labios y de oídos? Porque el Señor no quiere que expreses con tus labios que le amas. El Señor no quiere escuchar que tú le amas, pero de labios. El Señor quiere escuchar que tú le amas, pero Él quiere escucharlo del alma. Bendito el nombre del Señor. Número 2.
La sed que tenía Jesús allí en su púlpito, en su cruz en forma de signo de interrogación, era una sed por los que en su ejercicio de humanismo, una sed por los que en el ejercicio de un humanismo intelectual han perdido de vista al Jesús verdadero, Jesús redentor. Bendito el nombre del Señor. Jesús tiene sed por aquellos que en su ejercicio humanista, intelectual, han perdido de vista, se han desenfocado, no se han dado cuenta de Jesús verdadero y de Jesús redentor. Ese es el peligro de querer todo el tiempo, más allá de la razón, querer tratar de entender a Dios, a Jesús y su palabra. No todo lo vamos a entender. Hay que aceptar su palabra por la fe. Y la fe en Jesucristo y el Espíritu Santo nos hará entender su palabra, aun cuando humanamente en ocasiones hayan cosas que no podamos explicar. Los humanistas, los filósofos, los grandes intelectuales quieren comprender, quieren poder razonar todo lo que la Biblia dice. No, pero hay cosas que no tienen explicación humanamente hablando. A ver, si yo fuese a hacer un ejercicio aquí, ¿cómo yo les puedo explicar la conversión de los panes y los peces para alimentar a 5,000 personas? Explíquenme cómo él hizo eso. ¿Cómo yo les explico? Lo único que yo sé es que él lo hizo. ¿Cómo yo les puedo explicar humanamente hablando la resurrección de Lázaro? ¿Cómo yo explico eso? 4 días de muerto. Y llega a la tumba y lo llama: Lázaro, ven fuera. Y él se levantó y caminó. ¿Cómo yo explico eso? ¿Habrá algún científico? ¿Habrá algún médico, algún profesional de la ciencia que pueda explicar eso? Que después de 4 días de muerto, que dice la Biblia que ya es día. ¿Cómo yo le explico? Son muchos los humanistas, los intelectuales, los filósofos, los inteligentes en esta vida que conocen a Jesús o quieren conocer a Jesús de manera intelectual, y buscando tanta explicación han perdido de vista al verdadero Dios, al verdadero Jesús y al Jesús redentor. Ahí están los ateos, ahí están los comunistas, ahí están 2 más que no son muy inteligentes, aunque en esos grupos hay inteligentes también. Ahí están los egocentristas. ¿Y cuál es el grupo más grande? Pues el grupo más grande se llaman los materialistas. Ese es el grupo más grande de gente que se han desenfocado del Jesús redentor, los materialistas. Y más en estos tiempos. Porque Darío se ha levantado una iglesia materialista. Ahora tenemos una iglesia materialista. Yo recuerdo hace 2 años atrás, cuando nosotros perdimos el templo, en lo que encontramos el local donde estamos ahora reuniéndonos. Tuvimos como 1 mes y medio, tal vez. Me pueden ayudar los hermanos si estoy en lo correcto. Haciendo los servicios en hogares. 2 servicios los domingos. Una mitad de la iglesia en un hogar y otra mitad en otro hogar. Y algunos se quedaban guindados haciendo los cultos.
Y en 2 diferentes ocasiones hicimos el servicio en el patio de la casa de algún hermano. Un servicio lo hicimos en el patio de la casa de Alfredo y de Reina. Y otro servicio lo hicimos en el patio de la casa de la hermana Rosa Cruz Ponce. Y esos 2 cultos fueron en un patio. Debajo, en el de en casa de la hermana Ponce, debajo de un árbol. Toda la congregación, hay fotos de eso. Y en la casa del hermano Alfredito y Reina lo hicimos en el porche de la casa de atrás, que estaba junto al patio. Allí hicimos el servicio. Y allí montamos las bocinas y el equipo y los instrumentos. Y allí adoramos a Dios. Y el asunto es que en esa época hacía un gran calor que usted no se imagina. En casa de Reina yo recuerdo que estaba casi a 100 grados la temperatura. Y allí hicimos el culto y adoramos al Señor. Y con la alegría y la bendición que hicimos el culto y que el Señor se glorificó. Porque yo recuerdo que aquel culto estuvo poderosísimo. Y el servicio que hicimos en casa de la hermana Cruz Ponce, debajo del árbol, con la alegría que le hicimos, estaba la iglesia contenta. Gloria a Dios por esa bendición. Pero la iglesia de la que yo le estoy hablando es una iglesia hispana. Y nosotros los hispanos en ese sentido somos bien fácil. Nosotros adoramos a Dios en el templo, fuera del templo, atrás un palo, nosotros no tenemos ese problema. Los hispanos que mantienen sus raíces, porque se ha levantado un grupito hispano ahora que han emulado las costumbres de los anglos. Y si el templo no tiene agua caliente, no van al culto. Si los asientos no son acoginados, no van al culto. Es más, hay hispanos que antes de unirse a una iglesia, así el Señor los haya llevado a ese lugar, primero hacen shopping, window shopping, a ver qué me ofrece este templo antes de decidirme quedarme ahí o no. El materialismo. Y por culpa del materialismo, no simplemente en el mundo, en los asuntos de iglesia, sino que los creyentes materialistas se han olvidado del Señor. Ahora en este encerrón en la que estamos, que muchos hermanos me han dicho: pastor, cómo extraño los servicios, pastor, cómo extraño reunirnos a adorar a Dios. Y algunos de los que me lo han dicho, yo en mi mente pensaba que no les gustaba el local donde nos reunimos. Yo en mi mente pensaba: cualquier rato pierde esta familia porque no les gusta el local. O por cualquier rato pierda aquella otra familia porque no les gustan los baños. O por cualquier rato pierda aquella otra familia por esto. Eso yo en mi mente. Pero yo me equivoqué. Porque todos los hermanos me han demostrado que no importa dónde está la iglesia reunida, lo que les importa es que donde hayan 2 o 3 reunidos en su nombre, allí ellos están adorando al Señor, como dice la Biblia. Pero nosotros somos tan materialistas que hasta le ponemos presión al pastor y a la junta de gobierno y a los líderes para que hagamos de tripas corazones para tener lo mejor de lo mejor. Y ahora mismo en la encerrona que estamos, nosotros no podemos usar nuestros grandes templos. Es más, hay pastores que me ven que ellos están pensando: ¿cómo le hago por los próximos meses para pagar los biles? Porque no está entrando la economía como debe de entrar. Ahora estamos todos en el mismo nivel. Yo me siento ahora mismo como un pastor de mega iglesia. Porque tengo que predicar con 10 hermanos al lado mío y a veces sin ninguno, como hacen todos los demás. El materialismo nos desvía. Nos desvía el materialismo del verdadero Jesús Redentor. Continúo. Número 4. La sed que él sentía en esa cruz era una sed por los creyentes que juegan a ser iglesia. Creyentes que son llaneros solitarios en las llanuras de una espiritualidad desérticas.
Sed por esos creyentes que no se comprometen. Sed por esos creyentes, como hablamos esta mañana, que no procuran vivir la santidad que Dios demanda, porque Él dijo, sean santos porque yo soy santo. La sed de nuestro Señor Jesucristo era profunda por esas necesidades que le acabo de mencionar. Creyentes descuidados, personas intelectuales, humanistas, filósofos, grandes pensadores que se han desviado del verdadero Jesús y del Jesús Redentor. Una sed profunda por ese montón de gente egocentrista, ateos, comunistas, materialistas, que se les ha olvidado que hay un Dios que murió por ellos. Una sed profunda, profunda y grande por la necesidad espiritual, por los perdidos. Y eso me lleva a mí al cuarto punto. La dimensión, el alcance que debe tener esta quinta palabra, sed tengo o tengo sed. Voy a mencionar unas escrituras, pero no las voy a leer. Mateo 25, versículos 35 al 40, como esto queda grabado ahí en el video, usted más adelante las puede volver a ver el video, volver a escuchar la palabra, y si quiere leer esas escrituras, lo puede hacer, sería una bendición. Pero yo quiero hablar ahora de la sed del Señor. Tiene una dimensión, unos alcances sociales que los podemos ver en Mateo 25, versículos 35 al 40. Una sed social ahí plasmada en esos versos bíblicos. Número 1, por los hambrientos. En otras palabras, mientras haya hambre y miseria en el mundo, la iglesia no se puede cruzar de brazos. ¡Wow! Sed expresado desde la cruz. O sea, Jesús está expresando esa sed social. Miren los alcances, la dimensión de esta palabra. Mientras hayan hambrientos, mientras haya hambre y miseria en el mundo, la iglesia no se puede cruzar de brazos. Número 2, una sed profunda por los sedientos. ¿Y quiénes son los sedientos? Los sedientos son este grupo de personas que son víctimas del prejuicio, de la discriminación, de la explotación, etcétera, etcétera, etcétera. Una sed por los sedientos. Y en ese grupo hay muchas víctimas del prejuicio, de la discriminación y sobre todo de la explotación. ¿Usted se cree que ahora que estamos en cuarentena, que estamos encerrados, han crecido las querellas de violencia doméstica? Ha crecido la explotación sexual de los niños y de los adolescentes. Padres que me escuchan, madres que me escuchan, abuelos que me escuchan, estén pendientes a sus hijos ahora que están encerrados. Tenga cuidado con quién los deja mientras usted trabaja. Tenga cuidado quién los está atendiendo. Él tiene sed por esas víctimas de explotación sexual, de discriminación y de prejuicio. Wow. Número 3. Él tiene una sed profunda por los forasteros. ¿Quiénes son los forasteros? Génesis capítulo 4, versículo 9 te va a dar una idea de quiénes son los forasteros. Yo estoy hablando en todos los países de los indocumentados, los forasteros.
Ahora estamos en una cuarentena. Y solamente las personas en el país que sean legales, tienen derecho a ayudas. Y los indocumentados, como popularmente hablando se dice, que se los lleve el diablo. Mírelos ahí en la frontera con Guatemala. Miren la noticia. Mírelos ahí en la frontera con Guatemala, queriendo regresar a casas, y los tiran en un lugar, todos en hacinamiento, a que pasen una cuarentena allí, 15 días encerrados, miles en lugares bien pequeños, para entonces, si no hay ninguno contagiado, darle entrada a su propio país. Pero qué cuarentena más tonta, porque los tienes a todos juntos, sin agua, sin comida, sin atenciones médicas, tirados en el suelo, durmiendo como puedan. Mire la frontera de Colombia con Venezuela. Muchos quieren volver a casa. Ahí están en la frontera, haciendo cuarentena para poder entrar a su propio país en unas condiciones infrahumanas. Por eso era que Jesús en la cruz sentía una profunda sed. Mire los alcances, la dimensión, los alcances de esta palabra. Sed por aquellos que están en necesidad. Y eso nos los está transmitiendo a nosotros los creyentes. No nos hagamos los de la vista larga. Si no podemos llegar donde ellos, acordémonos de nuestros forasteros e indocumentados en nuestras oraciones. Y si los tenemos cerca de nosotros, hasta donde Dios nos permita ayudarlos y bendecirles, vamos a cuidar de ellos y vamos a bendecirles, porque ese es el llamado de la iglesia del Señor. Y eso está pasando en todas las fronteras, en el mundo entero, en Estados Unidos, en Puerto Rico, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en Venezuela, en Colombia, donde quiera está pasando lo mismo. El Señor tiene sed por esos forasteros que están desamparados. Si el mismo Jesús con María y con José tuvieron que huir a Egipto y regresar. No juzguemos si nosotros no sabemos la situación de cada persona individual y personal. No todos son malos. Por no decir el 90% no son malos. ¿Y qué hablamos de malos? Si en todas las razas y naciones y pueblos siempre hay un grupito insoportable. Siempre hay un grupito que es tremendo. Pero ¿sabe lo que dice el Señor? Que los tenemos que amar como quiera. Esa es la sed de Dios. Por último, no, dos más. De esa cruz, de ese púlpito, Él expresó: sed tengo por los enfermos. La iglesia del Señor tiene que responder a una sociedad enferma físicamente y emocionalmente con oración. Son muchos los enfermos por los que tenemos que orar. Son muchos los enfermos emocionales, los depresivos, que necesitan de nuestras oraciones y que le prestemos atención. Y Jesús tenía sed por aquellos presos. Hay diferentes clases de presos. Pero para todos esos presos, nosotros, la iglesia, somos deudores. Desde esa cruz Él expresó
Sed tengo por los presos. Los presos. Y esa es nuestra responsabilidad, iglesia. Nosotros como iglesia no tenemos todos los ministerios cubiertos, pero podemos apoyar a aquellos que los tienen cubiertos. Tal vez esta iglesia son buenos atendiendo presos, tal vez aquella otra iglesia son buenos trabajando con enfermos, tal vez aquella otra iglesia son buenos haciendo trabajo social. Cada iglesia es fuerte en un área, de acuerdo a su lugar donde estén ubicados. En todas las áreas donde hay necesidad. Por esa razón Él en esa cruz expresó: sed tengo. Más allá de una sed física, era una sed más profunda, como le acabo de mencionar. Concluyo diciendo o leyendo el Evangelio de Mateo, capítulo 5 y versículo 6, donde dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esa es la sed más profunda y más grande que tiene el Señor, que le había mencionado. Él tiene sed por aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Y ese es el grupo más bendecido. Y yo estoy, para la gloria de Dios, en ese grupo. Yo necesito que usted no conoce a Cristo, usted sea parte de ese grupo que tiene hambre y sed de justicia. Porque la Biblia dice claramente: feliz, dichoso, bendecido, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Porque seremos saciados. Porque somos bienaventurados. Porque el que tiene hambre y sed de justicia, el Señor le va a dar el pan y el agua de vida, que va a terminar en una eternidad con Él. Por eso es que es bienaventurado y es dichoso el que tiene hambre y sed de justicia, porque va a ser parte del plan eterno, redentor. Y ese plan es eterno, es para toda la eternidad. Ahora entendieron por qué Jesús expresó: tengo sed. Su sed, más allá de ser física, era una sed espiritual, por una humanidad que se pierde. Unos se pierden en el mundo material, otros se pierden en el mundo intelectual, otros se pierden en el mundo político. Pero es más triste cuando hay un grupo grande que aún dentro del mundo eclesiástico se pierden. Ay, pastor, ¿qué usted ha dicho, pastor? Son muchos los que se pierden dentro del mismo mundo eclesiástico, porque han equivocado el camino. No han entendido que Él es el camino, no el materialismo. Él es la verdad. El mundo eclesiástico está lleno de puras emociones y de puro relajo, y se ha descuidado la enseñanza, la predicación de la entrega, consagración y santificación dentro de la casa del Señor. He dicho en varias ocasiones y lo repito una vez más: tenemos que volver a la Biblia, y la iglesia y nuestras iglesias tienen que ser enseñadas a vivir en entrega, en consagración y en santificación. Nosotros estamos llamados a leer la Biblia, a estudiarla, a escudriñarla, a aplicarla, a predicarla, a través del Espíritu Santo, a entenderla y a ponerla en práctica, porque eso es lo que nos va a ayudar a preparar nuestras almas
para ese gran día. Y cuando llegue ese gran día, ojo, el Señor nos llame a su presencia. Y Él viene a buscar una iglesia, dice la Biblia claramente, Él viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Él decía, sed tengo por todo eso que están en necesidad. Padre, gracias por tu palabra.